Bienvenidos, hoy vamos a meternos con una de las preguntas más grandes de la historia, una que le ha dado forma a civilizaciones enteras y que ha provocado debates por, literalmente, 2000 años. Vamos a investigar la figura de Jesús de Nazaret. Piénsenlo por un segundo. Si le preguntamos a casi cualquier persona en cualquier rincón del mundo, ¿quién es la persona más famosa de la historia? La respuesta para la gran mayoría va a ser la misma: Jesús de Nazaret. Es que casi con toda seguridad es la persona más famosa que ha existido. Y aquí es donde se pone interesante. ¿Cómo separamos al hombre del mito? Justo de eso se trata este análisis. Vamos a usar las herramientas de la historia para intentar distinguir a la persona real del ícono religioso que miles de millones adoran. Ok, pues arranquemos. Para resolver este misterio tenemos que ponernos en modo detectives históricos. ¿Cuáles son las pistas, las pruebas que el pasado nos dejó? Vamos a revisar los expedientes. Los historiadores usan una herramienta que le llaman el criterio de atestación múltiple. O sea, buscan diferentes fuentes independientes que hablen de lo mismo. Y aquí viene lo más interesante. Algunas de las pistas más fuertes no vienen de quienes creían en él, sino de gente de su época que no era cristiana. Fíjense en esto. El historiador romano Tácito, mientras escribía sobre el emperador Nerón, como quien no quiere la cosa, confirma los detalles clave. Dice que había un tal Cristo que fue ejecutado en Judea por Poncio Pilato y que todo esto pasó durante el gobierno del emperador Tiberio. Esto para un historiador es oro molido, porque confirma la narrativa central. Y no es el único. El historiador judío Flavio Josefo también menciona a un hombre sabio llamado Jesús, condenado a la cruz por Pilato. Ahora, ojo, los expertos saben que este texto fue, digamos, editado más tarde por copistas cristianos para que sonara más bonito. Pero el núcleo, la versión original, se considera auténtica. A ver, seamos claros, no tenemos una entrevista grabada ni una selfie de la época, pero estas referencias de gente que no era su seguidora, junto con hallazgos arqueológicos que confirman que personajes como Pilato sí existieron, es por todo esto que la enorme mayoría de los académicos, sean creyentes o no, están de acuerdo en una cosa: un hombre histórico llamado Jesús sí caminó por la tierra. Ok, entonces ya establecimos que muy probablemente el hombre existió. El siguiente paso es clave: entender su mundo. Y créanme, la Palestina del siglo I no era precisamente un lugar tranquilo. Era todo lo contrario. A ver, vamos a transportarnos a ese momento. Palestina, siglo I, bajo el puño de hierro de Roma. Los que escribieron en esa época lo describen como un caldero hirviendo, y no es para menos. Había una tensión política, religiosa y social que se podía cortar con un cuchillo. Imagínense el panorama. La sociedad estaba rota, totalmente dividida. Por un lado, tenías a los saduceos, la élite rica que se llevaba bien con los romanos para mantener su poder. Por otro, a los fariseos, súper clavados con la pureza de la ley. Y para rematar, los celotes, que decían que la única salida era la violencia contra Roma. Cada grupo con una idea completamente distinta de cómo debía ser el futuro de Israel. Entonces, con toda esta opresión, todo este conflicto, pues claro, era el caldo de cultivo perfecto para la esperanza. La gente estaba desesperada por un Mesías, un libertador prometido que, según las profecías, los iba a rescatar de los romanos y por fin traería el reino de Dios a la tierra. Bueno, ya con todas las pistas y el contexto, ahora sí podemos empezar a armar el rompecabezas. Pero, importante, aquí vamos a dejar la fe de lado por un momento y nos vamos a preguntar: ¿qué podemos decir sobre este hombre basándonos únicamente en los hechos históricos? Viendo toda la evidencia, el consenso casi unánime entre historiadores seculares y religiosos es que sí existió una persona histórica llamada Yeshua ben Yosef, que es Jesús, hijo de José, en nuestro idioma. Y entonces, ¿qué perfil nos queda si juntamos todos los datos históricos? Pues hablamos de un maestro judío de Galilea, que empezó como seguidor de otro predicador famoso, Juan el Bautista. Su mensaje principal era que el reino de Dios estaba a punto de llegar. Y este mensaje para los romanos sonaba a una amenaza política, a sedición. Y el resultado ya lo conocemos. Lo ejecutaron con el método más brutal que tenían, la crucifixión. Y aquí es donde la historia da un giro de 180 grados, el más fascinante de todos: el paso de hombre a Dios. Esta es la gran pregunta, ¿no? La que ha dejado pensando a muchísima gente. ¿Cómo es posible que un predicador ejecutado por rebelde, por agitador, se convierte no solo en el Mesías esperado, sino en un ser divino al que se le reza? Bueno, pues historiadores como Fernando Bermejo Rubio apuntan a algo fascinante: la psicología. Pónganse en el lugar de sus seguidores por un segundo. Esto se llama disonancia cognitiva. Por un lado, tu creencia es: Él es nuestro Salvador.
Por otro, la cruda realidad es, lo acaban de ejecutar de la forma más humillante posible. El choque es brutal. ¿Qué haces para resolverlo? Reinterpretas todo. Su muerte ya no es un fracaso, no, ahora es un sacrificio, parte de un plan divino. Y para entender esto, hay que ver el ambiente cultural. La crucifixión era un símbolo de vergüenza, de lo peor. Vean este grafito. Es una burla de un romano hacia un cristiano, Alexámenos. Lo dibuja adorando a un dios con cabeza de burro en una cruz. Para ellos, adorar a alguien crucificado era ridículo. Pero al mismo tiempo, en ese mundo greco-romano, la idea de que un humano pudiera convertirse en Dios, pues era algo bastante común. Así que el terreno estaba preparado para esta transformación. Al final del día, lo que la investigación histórica nos muestra es que en realidad estamos hablando de dos figuras. Una es el Jesús histórico, el predicador de Galilea, que podemos reconstruir con pedacitos de evidencia. Y la otra, muy distinta, es el Cristo de la fe, el que fue construido por la creencia, por la teología y por 2000 años de interpretación. Así que al final, esta historia nos enseña algo increíble sobre la propia historia. Cómo la memoria, la necesidad y la creencia pueden darle forma al pasado. Y claro, nos deja con una pregunta. Una pregunta que da un poco de vértigo. Si esto pasó con la figura más conocida del mundo, ¿qué otras partes de la historia que creemos conocer fueron en realidad una invención?